Nosotros seguimos en el programa, estamos en Noche Sin Tregua. Hemos invitado en esta noche a don Samuel Doria Medina, ex candidato a la vicepresidencia por la Alianza Juntos. Estamos a 6 días de las elecciones. Gracias por estar con nosotros para que podamos conversar. Son 6 días muy delicados. Por supuesto, ya no se puede hablar de cifras, de números, difundir encuestas ni todo aquello. El silencio electoral rige a partir del jueves para que la gente empiece a analizar, a pensar, a reflexionar sobre su voto. Y son 6 días en los que de pronto la campaña se va a agudar por algún motivo hasta el miércoles. ¿Cómo ve usted el desarrollo de todo esto? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, Jorge, muy buenas noches a todos los televidentes. Decirles de que efectivamente estamos en la recta final, en los últimos días, son los cierres de campaña hoy, mañana y pasado. Después viene el silencio electoral y cualquier cosa puede pasar. No tenemos claridad. Las encuestas que se han difundido hasta ayer muestran diferentes escenarios y creo que lo importante es de que los que no compartimos con el MAS sepamos de que en esta elección no podemos votar por quien queremos o por quien nos parece el mejor candidato, sino tenemos que votar por aquel que pueda evitar que el MAS vuelva. Esa es la tarea fundamental. Yo confío que la mayor parte de los bolivianos que no están de acuerdo con los 14 años que se ha vivido, con lo que ha pasado con el MAS, van a votar de manera inteligente este próximo domingo y se va a dar un mensaje muy claro que no queremos que vuelva Evo Morales, que no queremos que vuelva el MAS y nuestra democracia se va a fortalecer este próximo domingo. Al igual que el año pasado, el voto útil fue uno de los invitados de honor a las discusiones políticas. El año pasado lo mismo. Y este año nuevamente se habla del voto útil. El voto útil que tiene varias interpretaciones en realidad también. Pero no deja de ser uno de los invitados especiales en el análisis político. No hay duda porque, por ejemplo, en este momento en Santa Cruz, mucha gente dice queremos votar por un cruceño. Si hacen eso, echaríamos por la borda todo el esfuerzo que se dio el año pasado en octubre, noviembre. Creo que es muy importante que en esta elección se vote por el que tiene posibilidades de evitar que el MAS vuelva. Entonces, yo creo que esa es la disyuntiva más importante que está en la cabeza de muchos bolivianos y bolivianas, y estoy convencido de que el domingo la gente va a ir a votar, que es otro paso fundamental, y los que no compartimos con el MAS vamos a votar por la opción que evite que vuelva el MAS. Los que creen que el MAS es la solución votarán por el MAS, pero está claro por diversos estudios que somos más de 2/3 los que no queremos que vuelva el MAS. Entonces lo importante es de que no nos peleemos entre nosotros. Nosotros con Janine dejamos la candidatura. Eso ha generado que el voto empiece a concentrarse. Tuto Quiroga se ha retirado ayer también. Entonces esperemos que ahora lo que le toca a la población también se cumpla y se concentre el voto y demos un mensaje claro al país y al mundo. ¿Cómo ve la participación de Chi, del Frente para la Victoria? Todavía hay algunos días que ha ratificado de que no va a declinar el voto. Es confuso como es el señor Chi. El sábado había información que se bajaba, ahora él dice no, si me bajo esos votos van al MAS, entonces no me bajo. La verdad es de que su participación en esta elección, a diferencia de la anterior, está bastante disminuida, menguada. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer la población es claramente poder orientar su voto a quien puede detener que vuelva al MAS. Muy bien. ¿Cómo tomó lo de Tuto Quiroga? ¿Cómo asumió lo de Tuto Quiroga? ¿Cómo tomó lo de la decisión de Tuto Quiroga? Muy bien. Yo creo que sí, yo estaba ya preocupado por su obsesión con las encuestas y demás, pero finalmente ha dado el paso que tenía que dar. En su caso, siendo un expresidente
hubiera terminado muy mal en la elección, pero es un hombre inteligente, es un hombre que se ha dado cuenta de que más podía contribuir retirando su candidatura, y yo creo que ha sido un hecho positivo el que hemos visto ayer. Muy bien. Estamos prácticamente a un año desde lo que fue la elección del 2019, que terminó, como todos ya sabemos, con elecciones anuladas, un informe de la OEA hablando hablando de un fraude electoral, un informe que además fue corroborado, avalado por la Unión Europea. No ha sido un año nada sencillo, ha sido un año políticamente de mucho movimiento, de mucha crisis política. Las elecciones tendrían que haberse hecho ya hace varios meses atrás, pero llegó la pandemia, llegó el tema económico. No ha sido un año fácil para Bolivia. Bueno, no ha sido un año fácil para el mundo, Jorge. Yo creo que nadie se esperaba que el 2020 iba a tener todos los elementos que ha tenido. Todos estamos a la espera, y ojalá que en las próximas semanas se cuente con la vacuna, y al tener la vacuna ya va a ser un problema de logística, de distribución, pero poco a poco vamos a ir dejando atrás el COVID-19, y eso va a permitir que la economía se pueda reactivar. Todos coinciden que el próximo año va a ser un año de crecimiento, de reactivación. Hay que seguirnos cuidando hasta que podamos recibir la vacuna para que no haya recaídas, para que no haya problemas. Por suerte en nuestro país está muy bajo, está bajando todas, y esperemos que así siga. Para eso hay que seguir usando las medidas de seguridad. El barbijo es fundamental, la distancia social, el lavarse las manos, y especialmente el domingo hay que ir a votar y hay que ir con barbijo, y hay que ser cuidadoso, que no haya aglomeraciones, y también que esperemos que los que pierdan no quieran hacer problemas. Lo bueno que yo veo es de que la economía, al estar golpeada, todos quieren trabajar, todos quieren recuperar el tiempo pasado. Entonces, si alguien quiere hacer problemas, querer bloquear, va a ser rechazado tajantemente por la propia población que quiere trabajar, que quiere vender, que quiere volver a la normalidad. Porque le hice esta pregunta de que no ha sido un año sencillo. Políticamente no ha sido fácil, económicamente tampoco. En tema de salud también hemos enfrentado los problemas. Se vienen elecciones, pasará lo que pasará, si en primera, si en segunda vuelta y todo aquello. Pero ¿cuánto más usted ve que el clima de conflictividad política, el clima de crisis económica podría seguir arrastrando el país, más allá del gobierno que venga? A ver, yo creo que básicamente, si vemos las cifras en salud con el sistema más débil de Sudamérica, se ha enfrentado razonablemente. En materia económica, yo creo que la salida de los bonos oportunamente evitó que haya una catástrofe económica. Podemos ver lo que está pasando en la Argentina. En la Argentina siguen habiendo restricciones para la salida de la gente, y están llegando al millón de casos. Y lo más grave es que su economía ya tiene una caída de 2 dígitos. La economía boliviana va a tener una caída, pero alrededor del promedio del continente, al promedio del mundo, estará entre 5 y 6%. Entonces, en materia de salud y en materia económica, yo creo que cuando tengamos la distancia del tiempo, se va a ver que la presidenta Áñez, el gobierno transitorio, cumplió su rol. Ahora el desafío fundamental es el de la política, que pueda haber un gobierno con un mandato claro, que tenga mayoría en el Congreso, para que pueda encarar la recuperación, tanto en materia de salud como en materia económica, porque si no hay estabilidad económica, eso perjudica la economía, eso perjudica la salud. Entonces, por eso es tan importante que el próximo domingo todos vayan a votar, den un mensaje claro, de manera tal de que si consolidamos nuestra democracia este domingo, yo veo de que vamos a poder encarar y recuperar
la salud, la economía. ¿De mejor escenario el 2021? Si hacemos bien las cosas este domingo, yo veo un mucho mejor escenario. En algún momento yo insistía mucho de que para recuperar la economía había que volver a trabajar, a que se empiecen a mover los engranajes de la economía, y estamos viendo de que ese es el camino. Entonces, por eso es importante que haya un gobierno que tenga un mandato claro para poder cumplir esas tareas. Muchos analistas establecen que el próximo gobierno, sea cual sea el que venga, va a ser un gobierno todavía de transición. Va a ser un gobierno de transición por todo lo que ha ocurrido, por toda la historia que hasta acá hemos caminado y nos ha tocado con mayor intensidad quizás vivir en los últimos meses, en este último año. Un gobierno de transición implica no necesariamente estabilidad. Por eso es que los retos políticos para el próximo gobierno se los ve como muy complicados en materia de estabilidad, en materia de gobernabilidad. A ver, Jorge, en materia económica, ¿cómo veo yo el trabajo del próximo gobierno? ¿Qué tiene que hacer en el primer mes? Si hay un gobierno que tiene una mayoría en el Congreso, yo diría que tiene 3 tareas. La primera tarea, hacerse cargo del gobierno, es nombrar gente adecuada en los principales puestos para que el país no tenga ningún problema, no se pare, haya diésel, haya gasolina, haya pago de sueldos, haya todo lo que tiene que haber para que funcione un país. Segundo, yo te diría de que tienen que aprobar en el Congreso los préstamos. Si se aprueba en el mes de enero los préstamos que están parados en el Congreso, va a haber los recursos para que funcione la economía. Esa es la tarea inicial, eso es de enero. Después lo que viene, hay que resolver el problema de la justicia. Hay que resolver varios problemas que están en la Constitución, en las leyes. El ejemplo claro, el que hace fraude, yo estaba escuchando un seminario donde ponían el ejemplo que Hitler sacó una serie de leyes que eran terribles, arbitrarias, diabólicas, pero eran las leyes que regían Alemania y a Hitler legalmente no lo podían combatir. Bueno, a nosotros nos ha pasado algo así. Todos dicen, el partido que hace fraude no debería permitírsele que participe en elecciones, se ha engañado, se ha hecho fraude. Pero cuando hicieron la ley electoral, parece que tenían ya en mente el tema del fraude, porque el castigo al que hace fraude es mínimo. No se habla de quitarle la personería, no se habla de castigos fuertes. Entonces, tenemos que desmontar, y por ejemplo en la ley electoral habrá que cambiar y decir, el que hace fraude no puede participar más en las elecciones o no participa 20 años, ¿no es verdad? Y así hay muchas leyes muy complicadas y eso nos va a tomar tiempo, nos va a tomar mucho tiempo. No sé si te mencioné, pero tengo un amigo que está en el gobierno del Ecuador que en algún momento comentaba de que el nuevo gobierno del Ecuador vieron decretos, leyes, empresas, personas conflictivas, problemáticas, que tenían que resolver. Y la tarea es tan grande que les ha dejado Correa en el Ecuador, es que finalmente han llegado a la conclusión que durante 2 periodos de gobierno se va a necesitar desmontar todo lo que dejó el gobierno de Correa. Entonces yo me imagino de que también habrá que ir viendo lo urgente, lo importante, para ir resolviendo, pero va a haber muchas cosas que tal vez el próximo gobierno no va a poder resolverlas. Será el siguiente. Muy rapidito, ya no tengo mucho más tiempo. Hemos hablado del próximo gobierno, pero los retos de este gobierno de transición, porque también son retos que tiene que cumplir. El protocolo de cómo va a entregar al próximo gobierno, sea cual sea el próximo gobierno, cómo va a entregar el tema de la transición, pero también cómo va a entregar el tema económico. ¿Cómo ve usted los retos que tiene el gobierno de Jeanine Áñez? Para mí el tema fundamental del gobierno de Jeanine Áñez es que
se maneje adecuadamente el tema de la elección, que se preste toda la colaboración al Tribunal Electoral, que no haya esas declaraciones grandilocuentes que generan un clima complicado. Si funcionan bien las elecciones, si no hay violencia, si queda claro el ganador de las elecciones, Yanine Áñez, va a haber cumplido su trabajo. Ya después los informes de la cuestión económica, los recursos, ese es un tema más administrativo, ¿no es verdad? Y todo depende de la aprobación de préstamos que están parados en el Congreso. Pero finalmente fue elegida para el tema de elecciones, ¿no? O sea, recibió la transición para garantizar elecciones. Ese fue el objetivo. Por eso, sí, y si funciona bien el tema, porque hay que evitar que haya violencia, va a haber alguno que pierda, que no va a querer aceptar, hay que evitarlo, pero tampoco hay que excederse en el uso de la violencia. Es un equilibrio muy complejo el del manejo de la fuerza del Estado. Entonces, si la próxima semana vemos que se ha votado, que hay un gobierno claro, hay mayoría en el Congreso, no ha habido mayor problema, vamos a poder decir de que en los libros de historia dirá que Yanine Áñez cumplió lo que se le encomendó. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Buenas noches.